bendiciones. ¿Cómo están? Los saludo con la paz del Señor. Bendigo tu vida. Declaro que este video va a ser de edificación para tu vida, para mi vida. Sí, para continuar con esta serie de lo que es la iniquidad, ¿sí? Necesitamos aprender o que venga la revelación de qué es el reino de Dios, ¿sí? Hay muchos reinos en la tierra. Están los reinos que fueron gobiernos, está el reino animal, el reino vegetal, está el reino de las tinieblas, pero sobre todos ellos está el reino de Dios, ¿sí? Ahora, hemos escuchado muchas veces del reino de Dios y del reino de los cielos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos es donde está el trono de Dios, donde Él está sentado en ese lugar, y el reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. O sea que el reino de Dios está entre nosotros, está con nosotros. Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿sí? En la oración que Él les enseñó a hacer, a pedir que el reino venga. Por eso el Padre nuestro dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? No es un reino visible, sino es un reino invisible, ¿sí? Juan el Bautista predicó en Mateo capítulo 3, versículo 2, dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, para que el reino venga, lo primero que nosotros debemos saber que tenemos que arrepentirnos, y el arrepentimiento no es otra cosa que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, para que el reino se acerque, para que venga a nuestra vida el reino, tenemos que recibir a Jesús, ¿sí? Jesús trajo el reino de Dios aquí a la tierra, ¿sí? Hasta antes de Jesús, el Espíritu Santo se movió en la tierra, pero no se había establecido el reino de Dios aquí en la tierra, sino hasta cuando Jesús llega a la tierra y predica el reino, ¿sí? Con la expulsión de demonios, ¿sí? Porque antes de Jesús no hubo expulsión de demonios, sino hasta que el reino se acercó, hasta que hubo una confrontación entre dos reinos. Ahí fue cuando el reino de Dios vino a la tierra y empezó a establecerse. Ahora está establecido en tu casa, en tu vida, pero sí es que la voluntad de Dios se está haciendo en tu vida, ¿sí? Entonces, dijimos que hay muchos reinos. Está el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el reino que son los gobiernos, está el reino de las tinieblas, pero está un reino que está sobre todos esos reinos, que es el reino de Dios, ¿sí? Y su justicia. De esto vamos a hablar ahora en esta nueva serie del reino de Dios y de su justicia. Déjame hacer una pequeña oración por tu vida. Ahí, que el espíritu de revelación, que el espíritu de conocimiento, que el Espíritu Santo sea manifestándose con una revelación fresca y cambie tu manera de pensar, cambie mi manera de pensar, y podamos vivir en ese reino que Jesús vino a establecer, ¿sí? Entonces, el reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios. En tu hogar y en mi hogar puede estar el reino de las tinieblas o puede estar el reino de Dios, ¿sí? Si en tu casa se hace la voluntad de Dios, está establecido el reino de Dios ahí en tu casa. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si el reino de Dios está establecido en tu casa, en tu vida, ¿sí? Tres elementos fundamentales tienen que estar establecidos en tu hogar y en tu vida, en tu corazón, que son la justicia de Dios, la paz de Dios y el gozo. Estos tres elementos
tienen que estar establecidos en tu hogar si el reino de los cielos, si el reino de Dios está en tu hogar y en mi hogar. Entonces, si no está habiendo paz en tu hogar, quiere decir que hay otro reino, ¿sí?, que vino y se está estableciendo en tu corazón, en tu hogar. Si has perdido el gozo, ¿sí?, eso quiere decir que hay otro reino que está ganando territorio ahí en tu hogar, ahí en tu corazón, ¿sí? La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino, tenemos que buscarlo, ¿sí? La paz, el gozo y la justicia tenemos que buscarla. ¿Y quién es esa paz? Esa paz es Jesucristo. Debemos buscar de Jesús, buscar de ese reino, ¿sí? Entonces, dijimos que el reino es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Dijimos que el reino, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué quiere decir esto? Que en el reino no nos va a hacer falta nada. Entonces tenemos que buscar ese reino, tenemos que buscar a Jesús, que es ese reino. ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que donde el reino de Dios se ha establecido, tenemos que ver la manifestación del poder de Dios en ese hogar. Tenemos que ver la manifestación del poder de Dios en esa congregación. Tenemos que ver la manifestación del poder de Dios en tu vida. Entonces dijimos que el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es gozo, son los elementos esenciales para que vos puedas identificar que el reino está en tu casa, que el reino está en tu vida. Entonces, tiene que haber gozo, tiene que haber paz, y el reino, dice, no es palabras, sino demostración de poder. Donde el reino de Dios llega, el poder de Dios se tiene que manifestar. Si el poder de Dios no se está manifestando, es porque el reino de Dios todavía no ha llegado a ese lugar. Pero yo sé que a partir de este momento, ¿sí?, el reino de Dios se va a establecer ahí en tu corazón, ahí en tu familia, ahí en tu hogar, ahí donde vos estés, porque el reino de Dios va a donde vos vayas. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Entonces, el reino de Dios, ¿sí?, no es congregarse ahí. El reino de Dios, ¿sí?, yo me puedo congregar, pero nunca haber experimentado el reino de Dios en mi vida. Entonces, el reino de Dios es lo que tenemos que establecer, porque Jesús no vino, si predicó de la iglesia, serán 2 veces en la Biblia, pero la gran mayoría de las veces que Jesús predicó, él predicó arrepentimiento y predicó el reino de Dios y lo manifestó, no con palabras, sino con demostración de poder. ¿Cómo? Sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos. Entonces, donde el reino de Dios se establece, hay sanidad. Donde el reino de Dios se establece, hay libertad. Donde el reino de Dios se establece, hay vida. Entonces, para este video de introducción, ¿qué es el reino de Dios? Entonces, donde se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice Romanos capítulo 2, que para conocer la voluntad de Dios no tiene que haber conformismo en nuestra vida. Para conocer la voluntad de Dios
tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Por eso Jesús predicó arrepentimiento, ¿sí? Tiene que cambiar tu manera de pensar. No sé cuál es tu manera de pensar, pero hasta aquí, ¿qué es lo que vos pensás? Pero, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios para que ese reino se establezca en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro matrimonio. El reino ha llegado a tu vida, el reino ha llegado a mi vida. Ahora tenemos que buscarlo, tenemos que establecerlo. Ya el reino ha llegado a tu vida. Ya el reino está, pero hoy tenés que conocer como integrante de ese reino cuáles son los beneficios del reino de Dios. Vos, cuando recibiste a Jesús, pasaste a pertenecer a un reino, y ese reino, en ese reino no hay muerte, en ese reino no hay enfermedad, en ese reino no hay pobreza. Entonces, te animo en este momento que le brinde y le abras tu corazón al Espíritu Santo para que Él pueda manifestar ese reino ahí en tu vida. Yo sé y siento de parte de Dios que en este momento el Espíritu Santo, el reino, está sanando corazones, está sanando heridas, porque el reino trae vida, el reino trae restauración, el reino de Dios trae perdón. Entonces, si hay heridas en tu corazón, deja que el Espíritu Santo en este momento sane tu corazón, sane tus heridas, sane esas ofensas que te hicieron tus hijos, tu esposo, tus amigos, hermanos de la iglesia, ahí en tu trabajo. No sé dónde hirieron tu corazón, pero el reino en esta noche quiere establecerse en su corazón y quiere llenarte de paz, quiere llenarte de gozo a través del poder de Dios. Ahora, es importante que sepamos que Hechos capítulo 14, versículo 22, mira lo que dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Vas a tener tribulaciones para entrar al reino? Por supuesto, porque en tu casa hay una confrontación de reinos, hay una batalla, ¿sí?, por tu mente, una batalla por tu familia, ¿sí? Y esos dos reinos quieren gobernar sobre tu vida, quieren dirigir tu vida, dirigir tu familia, dirigir tus pensamientos. Entonces, hay una batalla constante por tu vida y por mi vida, pero déjame decirte que el reino de Dios ya tiene la victoria, que el reino de Dios a través de Jesús se estableció y va a traer cambios extraordinarios ahí para tu familia, ahí para tus hijos, para tu economía. En el reino no hay pobreza. Entonces, para ir terminando este primer video de introducción del reino de Dios y su justicia, vas a tener dificultades. Dice que era necesario que pasemos por esas tribulaciones para que el reino, ¿sí? Dice, se lo vuelvo a leer, dice, y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesús jamás nos prometió que no íbamos a tener tribulaciones. Él nos prometió que en medio de las tribulaciones el reino y Él iba a estar con nosotros. El reino de Dios se quiere establecer en tu casa. Déjale y abrir el corazón y dale la apertura a ese reino. Que te congregue no quiere decir que hayas estado en el reino. Que diga yo soy cristiano no quiere decir que el reino ya esté en tu vida. En esta noche, deja que la voluntad del Padre se haga en tu vida. Deja que el reino de Dios se establezca en tu hogar. Deja que el reino de Dios se establezca en tu vida. Y en este pequeño video, hoy quiero decirte, es necesario que nos arrepintamos.
Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Es necesario para que ese reino que vino a predicar nuestro amado Jesús, se establezca en tu vida y se establezca en mi vida. El reino de Dios quiere establecerse en esta noche. Y ahí donde estás, cerrá tus ojos por un momento y declaramos en este momento que le pedimos al Padre, como dice esa oración: Papá, te pedimos que venga tu reino. Hoy lo buscamos de todo corazón. Hoy lo buscamos. En tu reino, Señor, hay restauración. En tu reino hay libertad. En tu reino hay liberación de las mentes. En tu reino hay restauración en los matrimonios. En tu reino hay restauración en tu relación con tus hijos. El reino se quiere establecer en esta noche en tu hogar. Hoy yo declaro y profetizo sobre tu vida que hoy, a partir de este momento, de este mismo instante, vas a empezar a experimentar el reino de Dios ahí en tu hogar, que a partir de este momento la voluntad de Dios se va a establecer en tu vida, así como dice el libro de Romanos: no te conformes. Es necesario que para que el reino se establezca en tu vida ya dejes el conformismo, dejes de estar conformado a la circunstancia que estás viviendo. Es una tribulación leve y momentánea y pasajera para que el reino se establezca en tu vida. Yo desato la paz, desato el gozo sobre tu vida a través del poder de Dios y declaro que la justicia de Dios es la que se establece en esta noche, en este momento, ahí en tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo en esta hora.